Buenos días, mi nombre es Alejandra, como ya lo había dicho el profesor, y soy del segundo semestre y estoy viendo pues esta actividad que es de autoformación. Entonces, pues antes de proseguir con la exposición, les quiero pues preguntar si permiten que los grabe. Sí. Bueno, estos son problemáticas sociales, ¿cierto? La problemática del compañero es diferente a la mía, pero pues vamos a entrelazarlas durante toda la exposición. Lo que les voy a hablar en este momento es la pobreza y el subdesarrollo rural que hay acá en Colombia, ¿cierto? Centrándonos más que todo aquí en Colombia, sin olvidar que en otros países también pues, existe este conflicto de causalidad. Lo que les voy a explicar es basado en una teoría de Lipton que habla sobre un sesgo urbano, ¿cierto? Y bueno, antes de empezar, es importante saber que el sesgo urbano es la coalición de intereses que tiene una ciudad para influir en las políticas del urbano, de lo rural. Entonces, es como si fuera la protección de la ciudad a costa de lo que produce las zonas rurales de Colombia. Bueno, para contextualizar un poquito, la pobreza rural es algo que no se ha visto solamente pues, estos años y es algo reciente, sino que es algo que ha pasado durante muchísimos años, que ha empezado también con los conflictos sociales de la colonia española. A raíz de todo eso empezó a haber un conflicto con las zonas rurales en Colombia. Bueno, la raíz de todos esos conflictos sociales se ha enfocado más que todo es por unas causas que ya no vamos a tratar, que son los que han hecho que todo esto se desencadene, ¿cierto? Que las zonas rurales tengan, digamos, una vulnerabilidad a comparación de las personas de la ciudad. Y es el conflicto armado, ¿cierto? El conflicto armado ha hecho que el país y más las zonas rurales de Colombia estén en falla, estén pues en vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué esas personas eligen las zonas rurales? Porque precisamente son zonas que no son muy habitadas o no son muy vigiladas. También se presta mucho para el narcotráfico, que es otra de las causas pues, que han hecho que las zonas rurales se vean como tan, digamos, vamos a hacer un ejemplo. Nadie, pues digo yo, como se ha estudiado las cosas, que nadie diría, vámonos para la zona rural a ejercer, digamos, nuestra carrera. Pues no, ¿cierto? Vamos a trabajar allá, porque las zonas rurales siempre se han visto muy como zonas peligrosas, precisamente por el narcotráfico, por el conflicto armado que se enfoca precisamente en todo eso, ¿cierto? Entonces, también una de las causas es la industrialización de las ciudades, ¿cierto? Y que los campos se han querido industrializar por élites políticas que han hecho que los campesinos que tienen bajos recursos no puedan, digamos, tener, es como si fuera una competencia, ¿cierto? La industria y los campesinos que pues a su nivel, digamos, manual, que ellos han hecho sus riesgos tradicionalmente, ¿cierto? De sus raíces, no pueden competir con una industria con máquinas que pueden producir, pues, digamos, a cantidades. Entonces, es otra de las cosas que hace que lo rural y lo urbano tenga un desbalance pues, demasiado grande. Bueno, las élites urbanas, pues sí, el abandono, lo que es el gobierno que abandonó demasiado a las zonas rurales, precisamente de Colombia. También tenemos poca posibilidad de educación, ¿cierto? Nosotros muchas veces por la comunidad no pensamos y no analizamos eso, pero las zonas rurales tienen en sí muchas falencias en la educación, ¿cierto? Y en estudios también se ha hecho que estas personas tienen pocas posibilidades de, digamos, de lectura, alfabetización, no sé, vocabulario y todas esas cuestiones. Entonces, la problemática central está centrada en que el gobierno siempre ha querido, digamos, potenciar las ciudades en vez de apoyar a las zonas rurales, ¿cierto? Dar la posibilidad de que haya más personas en lo rural, en lo urbano, y que las personas que están en el campo pues migren, ¿cierto? Sin darle las posibilidades y las comodidades allá en el campo. Bueno, las soluciones que se han planteado estas pues son bastante complicadas porque
Una de las soluciones sería, digamos, hablar con personas con pensadores, con personas que tengan pues habilidades críticas para que abran pues digamos un diálogo con las personas de la zona rural, pero pues eso es bastante complicado acá en Colombia y esas pues son unas de los conflictos. Y ya pues vamos a encaminar un poquito con otra problemática social que es muy relacionada con esto y es lo que nos va a presentar el compañero. Bueno, si bien estamos hablando hace un momento del subdesarrollo rural, hay que hablar también de la etnoeducación, entendiendo lo étnico como el grupo de personas que se caracterizan por su raza, por su cultura y sus tradiciones, en los cuales están también enmarcados como en un territorio en particular, teniendo en cuenta que los grupos étnicos, como lo plantea la etnoeducación, se desarrollan en su mayoría en espacios rurales, ¿cierto? Entonces, tenemos que la etnoeducación tiene unas políticas públicas y tiene una forma de desarrollo en el cual podemos hablar primero de los conceptos y segundo como de un lineamiento histórico, ¿cierto? Entendiendo que el lineamiento histórico no es lineal, sino que se va abordando a partir de los temas porque cada corriente va en algunas ocasiones como superponiéndose a otras o contradiciendo las que se hagan anteriormente. Entonces se plantean primero tres modelos, que es el de educación bilingüe, educación indígena y educación propia. Entendiendo educación bilingüe como el modelo, uno de los primeros que se plantean a partir de 1985, debido a que es una propuesta de los mismos indígenas o de los territorios étnicos. Luego se vincularán los territorios afrodescendientes también a los modelos de etnoeducación, pero comprendiendo que plantea la lengua madre como la primera lengua en su desarrollo educativo y el español como una segunda lengua. Lo que ellos quieren a partir de este modelo educativo es fortalecer la autodeterminación, la independencia y la dignidad de sus pueblos ancestrales. Luego vendrá más adelante la educación indígena, en la cual lo que quieren es fortalecer sus tradiciones. Si bien son muy parecidos en algunas cosas, hay que comprender que la educación bilingüe se caracterizó porque tenía unos movimientos sociales que tenían un trasfondo también político desde la educación, porque la educación ha sido una forma de vincular los pueblos étnicos con el Estado, con el Estado colombiano pues, en este contexto. También luego viene la educación propia, que es como el tercer modelo, y también con el enfoque de regresar a sus costumbres, de fortalecer su identidad cultural, sus tradiciones y su lengua, y sí como con una perspectiva más de consenso, en el cual lo que quieren es generar un sistema educativo como con ideas tanto del Estado como entendiendo el Estado como la sociedad pues en general, ¿cierto? Y como con el pueblo étnico. Esta educación es un planteamiento que se da alrededor de 1985, que luego en el plan de gobierno del presidente Virgilio Barco de 1987 a 1991 se da como un modelo para vincular y agrandar, llevar más allá el Estado colombiano a los territorios que no tenían como una política pública educativa y que también lo que quiere con él es garantizar los derechos de los pueblos étnicos. Si bien la educación plantea un principio el cual es la interculturalidad, entendiendo la interculturalidad como la capacidad de los distintos pueblos a partir de sus tradiciones y cultura generar un proceso de convergencia en el cual se expresan las diferentes manifestaciones culturales sin que, pues de manera armónica, de manera pacífica. Entonces ahí entra también un tema de independencia, como se había planteado antes en educación bilingüe, a partir de unos procesos de autodeterminación, de independencia y de dignidad, pues bien la etnoeducación como propuesta política y educativa del Estado colombiano
pues violaba algunos derechos de los pueblos étnicos, debido a que la política pública también plantea un principio de regulación, de estandarización y descentralización, lo cual violaba en cierta medida los principios básicos de los pueblos indígenas con los que estaban planteando sus tres primeros modelos educativos. Hay que resaltar que este proceso, desde lo administrativo, desde lo político y desde el manejo de los recursos públicos, ha tenido algunas dificultades debido a que el contexto colombiano es muy complejo y que no se puede entender lo intercultural y lo étnico solamente a partir de las características desde la raza, desde la cultura y desde las tradiciones, ya que se estaría también marginalizando otras formas de diversidad, como lo es también la religión, lo económico y bueno, pues otras dimensiones que hay desde lo público. Si bien hay varios hechos históricos, como lo fue el plan de gobierno de 1987 del presidente Virgilio Barco, también hay otros hitos históricos que van dándole trascendencia a este proceso de la educación. En 1997 se crea el Ministerio de Cultura, el cual está destinado a formar ciudadanos desde el ámbito cultural, comprendiendo sus tradiciones, comprendiendo su religión, comprendiendo como todas esas otras demás dimensiones que antes no se tenían en cuenta como con un enfoque tan claro en la política pública. Pues el Ministerio de Cultura también se va vinculando a ese proceso de formación de la etnoeducación desde esa perspectiva. Este proceso se daba antes en el Ministerio del Interior, el cual estaba encargado de velar por esos derechos, y luego pasa al sistema del Ministerio de Educación Pública, pues como en esos ámbitos. Y pues como para cerrar, hay que entender que si bien se ha dado un desarrollo desde la década de los 70 con unos hitos importantes, han habido también muchas dificultades debido a que la diversidad del país todavía nos cuesta comprenderla, ¿cierto? Desde lo político, desde las organizaciones sociales, ya que las mismas organizaciones sociales en esa idea de resistir, en ese principio que tienen de su diferencia y de su identidad, se han marginalizado también debido a que han habido pues como un conflicto entre los intereses de los pueblos étnicos y en su desarrollo y en sus propuestas educativas para que pueda permanecer su identidad cultural y como toda su idiosincrasia, chocando también con el Estado colombiano, pero se vienen dando diferentes aportes históricamente desde las diferentes dimensiones del Estado para que se pueda dar este desarrollo educativo en los contextos del desarrollo rural. Bueno, ya para finalizar me gustaría pues que algunos, o no sé, pues uno siquiera me dieran pues un aporte, si tienen una pregunta, pues si quieren darme, no sé, como una interacción para que la... Sí. Pues nosotros vimos acerca de la educación entre el primero y el segundo semestre de autoformación, vimos en los textos demasiado importantes, pues interesantes, que nos aportaban acerca de cómo los pueblos indígenas se iban como conectando con la sociedad ya más actual, o sea, cómo les iban dando ese espacio para que ellos pudieran conocerse y nosotros conocerlos a ellos. Y la verdad fue muy impactante ver cómo ellos todavía tenían como ese escrúpulo, por así decirlo, hacia nosotros, porque todavía sentían que estaban siendo amenazados, y el no tener como una comunicación con la lengua, sino por mediante símbolos, porque pues, es muy conocido que muy pocos colombianos sabemos hablar, digamos, el idioma de los guayú, los que están en Santa Marta, o sea, todos los grupos indígenas que hay son muy diversos y todos manejan un diferente idioma y muy pocos lo conocemos. Entonces es muy curioso cómo lograron hacer como esa conexión entre ellos y la sociedad. Sí, es que realmente pues, hay mucha exclusión en cuanto a lenguas y pues simbolización de ellos. Muchas gracias. ¿Alguno más?
Bueno, el tema de mi educación para mí es muy cercano porque yo soy chocuana y me eduqué con esta metodología. En el pueblo, indígenas, mestizos, negros, entonces nuestra educación siempre nos habló de la inclusión, del respeto por su cultura. Pues digo que estoy súper agripada, pero es alergia, ya no es COVID. Entonces, nosotros, a nuestros pueblos llegaron madres escolapias en busca de alfabetizar estos pueblos. Entonces es muy bonito conocer pues y saber que el gobierno pues apoya a estas comunidades, y también es muy bonito o concientizarte que hay que respetar su cultura. Sí, es que para eso les damos como esta charla, para que tengamos como eso presente. Muchas gracias. ¿Alguno más? No. Bueno, quedan de ellos, pero los vamos a recortar ya. muchas gracias por su atención, que tengan un feliz día. Gracias. Gracias.